El gobierno a punto de liquidar algunos de los fondos fiduciarios que estima son muy poco transparentes y llegan hasta 2.000 millones de dólares en algún caso. Estamos hablando del 0,5% del Producto Bruto Interno. Son 9 de los 29 existentes. Quiero saludar a Damián Dipache, economista que siempre tiene la generosidad de atendernos. Damián, buenas tardes. ¿Cómo va, Pepe? Buenas tardes. Vamos a ver, primero, para aclararle bien a la ciudadanía, por si a alguien le quedara alguna duda, ¿qué es exactamente un fondo fiduciario? Bueno, los fondos fiduciarios son fondos que se desarrollan a partir de transferencias del gobierno, del Tesoro, a esos fondos para que un tercero, es decir, un fiduciario, un banco, por ejemplo, se encargue de la administración de esos fondos con un objetivo único. Hay diferentes fondos, vos recién señalaste que hay casi 29 fondos, que muchos fueron establecidos por proyectos de ley y otros por DNU. Los que el gobierno quiere eliminar son aquellos que están establecidos por DNU, que es el de Transporte Eléctrico Federal, Desarrollo Provincial, Capital Social, Infraestructura de Transporte, Hídrica, Fondo Procrear, Seguridad Aeroportuaria, Cobertura de Salud y Progresar. Esos fondos fueron establecidos por DNU, esos son los que quieren eliminar. Los otros son proyectos de ley, debería efectivamente pasar por la Cámara de Diputados y Senadores para poder, eliminar esos fondos, ¿no? El gobierno lo que planteaba en la ley Ómnibus es que quería de alguna manera monitorear, supervisar y controlar para si efectivamente se estaba cumpliendo el objetivo para el cual se habían constituido justamente estos fondos fiduciarios, ¿no? La duda es sobre la transparencia y sobre si están siendo debidamente ejecutados. Exactamente. Yo lo analizo de la siguiente manera. En la ley Ómnibus, la ley de bases, suponete que los arquitectos de la ley se juntaron durante 1 mes y medio para construir las bases del plano de la próxima Argentina, que era un plan de mediano y largo plazo. Entonces, en principio ese plano tenía 600 articulados. Suponete 600 pisos en ese edificio. Claro, los diputados no estaban de acuerdo con varios de esos pisos y dijeron, no, lo vamos a reducir a menos de 400 pisos. Aprobaron la ley en general y cuando fueron a lo particular, ya había quedado el edificio de menos de 400 pisos, se juntaron en la Cámara de Diputados y extrañamente en un grupo de diputados dice, che, mira, a mí no me está gustando lo que está pasando, no en el piso X, sino en el departamento del cuarto H del edificio, que es artículo 4, inciso H, que justamente habla de los fideicomisos. Eso es lo que derivó en no continuar con la ley Ómnibus, porque efectivamente había intereses fuertes en juego. ¿Por qué hay tantos? Bueno, porque muchos se fueron constituyendo, te digo, del año 1995 acá, ¿eh? O sea, acá estamos hablando de cajas que efectivamente se fueron constituyendo para diferentes fines. Nadie está diciendo que no son buenos los fines, ¿eh? Porque en muchos casos son importantes, porque en definitiva es administrar un fondo que permite desarrollar o obras públicas o financiamientos en sectores, como el caso de construcción o en el caso de educación, etc. Sino lo que se objeta es si efectivamente están bien administrados y si ese dinero va hacia esa meta, hacia ese objetivo, y además, si no hay intermediarios en el medio, si no hay empresas que efectivamente están siendo beneficiadas dentro del arco político con estos fondos de fideicomiso. Eso es lo que no se pudo de alguna manera avanzar porque no permitía que cambie el articulado, ¿no? ¿Son parte del contrapunto que hay con los gobernadores? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo creo que, de hecho, los diputados provinciales bajaron a votar esta ley con la medida y digamos, el desafío de que el punto este era el punto, digamos, a no dar a torcer el brazo, y efectivamente lo que terminó pasando, el gobierno obviamente se resistió a seguir avanzando con una ley que no incorporaba este inciso, que era el que se quería recortar en lo particular, y bueno, yo creo que una de las grandes frustraciones, reitero, ¿para qué estuvimos 1 mes y medio debatiendo si el problema era el cuarto H, solamente ese departamento de un edificio de 600 pisos, ¿no? Vamos a ver, si finalmente el presidente decide terminar con esto, e incluso podría ser una cadena para anunciar el cómo y el por qué,
significa el 0,5% del Producto Bruto Interno. Este fin de semana hemos leído distintos artículos en donde se habla de todo lo que se ha recortado durante un mes. La verdad es que es un porcentaje enorme, fortísimo. ¿En qué plano pondría esto? En especial en miradas como las del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Bueno, yo creo que parte, digamos, de la búsqueda de un superávit fiscal implicaba la ley ómnibus, que era entre el 0,7 y 0,8. Acá tenés 0,5% sobre este recorte que lo establece, que piensa establecerlo por el DNU. Por eso la quizás eventual cadena del presidente contando por qué se recortarían algunos de estos fondos. Pero tengamos en cuenta que el gobierno tuvo superávit primario en el mes de enero, que posiblemente lo vuelva a restablecer en el mes de febrero. Pero hay impuestos y ajustes que quiere hacer que son de la política. Voy a darte un caso, Pepe. El impuesto país creció 1.235% en su recaudación interanual. Pero si el presidente tiene idea de levantar el cepo, el impuesto país no puede existir y algún otro impuesto lo tiene que sustituir o tiene que haber ajuste fiscal en algún lado. Esto es justamente lo que el gobierno de alguna manera quiere sustituir. Che, mirá, si esto no está cumpliendo fines, si no lo puedo controlar y ahí hay un montón de recursos que efectivamente yo creo que no sé si hay una administración eficiente y bueno, lo recorto porque yo voy a necesitar una masa de recursos que no voy a contabilizar porque mi objetivo es, por ejemplo, levantar el cepo y no voy a contar con el impuesto a país. ¿Pudiste entrar en algunos de estos 9, 10 puntos como para poder saber exactamente de los que son? Y si lo pudiste hacer, Capital Social, FONCAP, ¿qué es exactamente? Bueno, los objetivos de cada uno de estos fondos están señalizados y reitero, en algunos casos están bastante aclarados cuál es el destino de esos fondos. Pero, por ejemplo, el caso del Capital Social es para fondos que van hacia acciones de planes sociales o coberturas desde el punto de vista del capital social, obras también. Ahora, ¿se están cumpliendo? ¿Cuáles son el nivel de cumplimiento de esos fondos? Esa es la gran inquietud que mantiene el presidente y que mantenía todo el arco opositor. Algunos otros, por ejemplo, ya fueron eliminados. Ejemplo 2, fideicomisos que se habían armado para el trigo o el aceite. El gobierno directamente decidió eliminarlos, ya no tenía posibilidad, digamos, de continuidad. Y vos sabés que había cierto prurito sobre esos puntos, básicamente porque si bien el aceite había volado de precio, yo no sé cuánto nivel de contención generaron esos fondos para que el precio del aceite no siga, digamos, volando más de lo que venía volando, ¿no? No, y si además el gobierno ha dicho infinidad de veces que es defensor a ultranza de la libertad de precio y de mercado, la verdad es que no tiene mucho sentido. El mercado dirá en demanda y oferta lo que vale eso y finalmente carece de sentido. Cobertura de salud, ¿tiene que ver con el conflicto que hay entre gobierno y CGT por las obras sociales? Tiene que ver, exactamente, sí, tiene que ver. Ahí hay una puja muy, pero muy importante. Viste que la última novedad es la posibilidad de que cada uno de los que está aportando hoy a la obra social tenga a partir del mes de abril la voluntad, la oportunidad de poder mudarse de obra social sin requerimiento de un periodo extenso previo a esa mudanza. Y esto, bueno, también va a permitir que uno tenga la libertad. La gente tenía, digamos, requisitos de varios meses previos para poder pasarse de una obra social a otra. Bueno, ahora va a tener la libertad de poder elegirla con ese periodo mucho más corto para poder decidir si su obra social le está cumpliendo o no. Damián, ¿hay impacto social con la eliminación de estos fondos fiduciarios? Te lo pregunto y ya pasando un poco al siguiente tema que tenías previsto tocar, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza en la Argentina. Los últimos números tanto de la DITELA como de la Universidad Católica Argentina son estremecedores. ¿Tenemos más de 27 millones de pobres, Damián? Sí, mira, los datos de la UCA muestran que son 57 y que probablemente en febrero pueden llegar a ser mayores. Sabes que en materia de nivel de ingreso, la canasta básica alimentaria y canasta básica total fueron subiendo fuertemente en los últimos, te diría, 3 meses, diciembre, enero, y lo van a hacer también en el mes de febrero. Y la realidad es que mucha clase media pasó a ser pobre. Cuando uno ve los números de la pobreza en Argentina, la realidad es que los 40 años de democracia no nos dieron buenas noticias. La pobreza en Argentina ha sido muy, pero muy elevada. Pero ¿cuál es la contracara de una pobreza en Argentina? Y yo creo que ahí tenemos las bases estructurales
justamente que no están permitiendo que Argentina tenga un crecimiento. Si vos no tenés crecimiento económico, Pepe, no podés incluir. Si vos no tenés buena educación, no podés incluir. Y la realidad es que tenemos un nivel de estructura institucional muy, pero muy malo, muy malo. Fíjate cómo comenzamos hablando esta charla. Empezamos hablando de una charla de que diputados no se pueden reunir para debatir un mes y medio, siendo los representantes del pueblo, para una ley de mediano y largo plazo, debatiéndolo cuál va a ser el mejor camino, porque lo estuvieron haciendo, pero sin embargo el problema estaba en el cuarto H, ¿me entendés? Y lo mismo pasa por la educación, ¿no? Vos tenés una currícula que está absolutamente anejada de la realidad curricular de la experiencia o la praxis laboral o el emprendedurismo en el futuro en Argentina. Las pruebas PISA son malas. Entonces yo digo, hay una pobreza que tiene que ver con una falta de crecimiento económico y también sobre las bases para que esa gente pueda llegar a insertarse en el mercado de trabajo con muchísimos, y volvemos a este punto, de estos planes funcionando, supuestamente para contener esa situación y mejorarla, y que la realidad es que en los últimos 20 años no se logró. Mira, Plan Progresar. ¿Vos viste alguna mejora? Ninguna, al contrario, más deterioro. ¿Me entendés? Cobertura de salud. Vos decís, che, tengo esto. La verdad que la salud en Argentina es muy precaria, Pepe. Entonces vos decís, para el fondo ese, ¿está logrando efectivamente su función de mejorar el sistema de salud, de que realmente esté sólido, con, digamos, salarios de los médicos como corresponde, con prestaciones de jerarquía? Entonces vos me preguntabas, y bueno, una población sin crecimiento económico, sin buena educación y sin buena salud, son las tres pilares de la posibilidad para salir de este desastre que tenemos en nuestro país, ¿no? En esta medición de la pobreza, ¿hay algún segmento que le toque ya a esta administración o todavía viene del arrastre de la muy mala administración anterior? En realidad, uno tiene que considerar que una pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda equivale a una pérdida del nivel de ingreso, por lo cual uno no puede acceder a los bienes y servicios básicos para el tercer umbral del otro. O la indigencia, no estoy teniendo el ingreso suficiente para poder alimentarme, o la pobreza, no estoy teniendo el nivel suficiente para tener lo básico, que es alimento, vivienda, educación, salud, y indumentaria, calzado, etc. Ahora, vos decís, che, ¿pertenece a esta administración o a la otra? Y yo la realidad que no se me ocurre delegarle a esta administración, porque vos venías con una contención de esta situación, y te lo voy a expresar en 4 ejes. Los precios justos reprimían la inflación, lo mismo que los precios cuidados o el tipo de cambio retrasado, o la situación de un nivel de emisión monetaria enorme para tratar de impulsar la demanda agregada en contexto eleccionario y mejorar y aliviar ciertos bolsillos de la población. Pero eso era transparente, eso estaba mostrando una Argentina que en definitiva podía sostenerse a lo largo del tiempo después de las elecciones. No, estamos pagando las consecuencias de efectivamente haber reprimido muchas de esas variables que hoy salen a flor y generan que la pobreza esté creciendo en nuestro país. Ahora, Pepe, le va a tocar a este gobierno ver cómo logra generar un horizonte, porque el esfuerzo del pueblo argentino es enorme y va a tener que demostrar que efectivamente después de esto esos números van a poder comenzar a bajar, Argentina va a poder comenzar a crecer y Argentina va a poder salir de este proceso inflacionario del más grande del mundo que tenemos en este momento. Bueno, Damián, y mientras tanto, el gobierno que tiene que meter mano en esto, salían ayer el informe de que el gobierno ya en manos, con la motosierra en la mano, ya ha cortado el 72% del gasto en muy poco tiempo, y esto se va a sumar esto de los fideicomisos, que es el 0,5% del Producto Bruto Interno. Yo recuerdo en campaña el presidente de la Nación diciendo que el único ministerio que iba a tener la billetera abierta era el de capital humano, porque tenían que ayudar a aquellos que seguramente estaban más dañados y además de los que iban a quedar en el camino. El tema es que yo no sé cuánto dinero se les envía, qué tan eficiente es el manejo de ese dinero por parte del ministerio de la señora Petovelo, porque además, entre otras cosas, tampoco tenemos un presupuesto. Es decir, no sabemos lo que está siendo destinado para ese menester y si se está llevando adelante como debe hacerse. Bueno, primero, tomo los datos que tenemos, ¿no? Gasto primario a precios constantes. En enero cayó 36,9%.
O sea, ¿qué quiere decir a precios constantes? Es que descontada la inflación está cayendo fuertemente ese nivel de gasto, por eso se logró el superávit. Dentro de lo que son los programas sociales que pertenecen al Ministerio de Capital Humano, en enero cayeron 40,7%. Esas caídas son reales en valores, en pesos, pero también hay que tener, y en términos, y a precio constante, pero también hay que tener en cuenta que el gobierno quiere efectivamente cuál era la eficiencia de ese nivel de gasto sobre los programas sociales. Hoy la novedad es que las asignaciones escolares suben de 17.000 a 70.000 pesos. Ahí hay un fondo importante que se dedica a aquellos que tengan asignación universal por hijo y puedan de alguna manera tener digamos, incentivo. Pero me parece que, en definitiva, cuando la pobreza es tanto y la indigencia es tan elevada, el plan ni siquiera contiene. No contiene ahora y no contuvo antes, Pepe. Porque estos planes, ¿sabes lo que venían a hacer? A generar a que efectivamente eran provisorios. Arrancaron en el año 1998 con Menem. Con Menem. 196.000 planes sociales. Con Duhalde eran 2 millones. Después pasaron a 8. Y ahora estamos en 20. Eran provisorios todos, Pepe. Entonces, la realidad es que dejémonos de macana. Dejémonos de macana. Argentina es un país con una riqueza enorme que no la extrae inteligentemente y no la puede distribuir porque no hace generar que efectivamente crezca. Hasta que no logremos eso, olvidémonos de distribuir. Nos hemos comido todos los stocks posibles, todos los stocks posibles. Y la emisión monetaria nos ha convertido en el país con más inflación del mundo, ¿no? Para sostener ese nivel de gasto. También estoy excedido en el tiempo y ya tengo que ir a otra comunicación, pero necesito preguntarte esto. Vos sabés que cuando me toca hablar con representantes de los comedores que asisten para darle de comer a la gente en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Tucumán y un largo etcétera, nos dicen que cada vez se suman más personas a esos comedores que no dan abasto y lo que más me mencionan son personas que hasta hace 5 minutos estaban en la clase media y jubilados. Y te quiero llevar al tema de los jubilados, porque los jubilados no van a poder acomodarse, por más que ahora le reconozcan la inflación, por más que le den un bono, por más que lo traten de acomodarlos de alguna manera, el trimestre ya lo tienen comido. Se tuvieron que comer este trimestre y no sé cómo se los va a compensar de esto. ¿Qué estás viendo vos en la materia? Bueno, venimos de una situación absolutamente preocupante para el caso de los jubilados. Básicamente, ¿por qué? Porque en los últimos 5 años, los que tenían bono perdieron el 13,7%, perdón, el 9,4 jubilaciones en los últimos 5 años. 9,4 jubilaciones mínimas. Y los que no tenían bono, 14 meses de jubilaciones han perdido. Casi 1 año y 2 meses de jubilaciones, 2.800.000 pesos. Con una fórmula o con la otra. Entonces, ahí hay una situación, Pepe, nosotros no somos políticos. Y la realidad es que en el corto plazo no hay posibilidad para solucionar el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque la realidad es que el activo, para que pagar pasivos, en Argentina no se quiere debatir. Es más, no se quiere debatir porque se plantea por DNU una reforma laboral o se va a la Corte Suprema para anularla. Entonces los representantes del pueblo no quieren solucionar el problema de los jubilados a largo plazo. Así nomás te lo digo. ¿Y por qué no lo quieren solucionar? Porque para que un jubilado cobre tiene que haber un empleado formal laburando, Pepe. Y las pymes no la van a contratar en esta situación. Los juicios laborales son enormes. Hoy una emprendedora decía que no contrataba empleo en Argentina y estaba radicada afuera, básicamente porque solamente formalizarlo le cuesta a 2 empleados. Entonces, si no solucionamos este quilombo, Pepe, no le mintamos más a los jubilados. Sabemos que no hay recursos, que no se lo van a solucionar hasta que la política se siente y sepa que ni por DNU ni por la Corte Suprema vamos a poder encarar una Argentina diferente con recursos justamente para el sistema previsional en Argentina. Damián, quiero agradecer mucho el tiempo y este contacto.